Hola, buenas, muy buenas a todos. Después de mucho tiempo de estar ausente por acá, volvemos a grabar un tutorial. He tenido bastante trabajo y de verdad se me ha complicado un poco grabar los tutoriales. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que quedó pendiente, que es hablar un poco del editor de materiales y ya vamos a mencionar unas cositas nuevas dentro de la interfaz que no teníamos en las clases anteriores. En la clase anterior, pues digamos que vimos muy general todo lo que tenía que ver con la parte de coordenadas de mapeado y los modificadores WMAP y el modificador ungraph. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el editor de materiales. eh, en líneas generales, el que trae por defecto el programa, que es este que está acá. Y más detallado, el que yo suelo usar y es el que, bueno, recomiendo particularmente, que es el modo Slate Material Editor. Entonces, eh, bueno, sin más vamos a comenzar. Ok, para esta clase, pues tengo varias cosas que no he explicado anteriormente, eh, que ya vamos a comenzar, digamos que a ver un poco. Eh, una tiene que ver ya directamente con el frame buffer y el uso del motor de render V-Ray, que ya lo tenemos acá en la interfaz colocado. Eh, en mi caso particular, pues estoy usando la versión 3.5 porque me parece bastante agradable y tiene muchas opciones ya casi que por defecto, prácticamente eh, bien sencillo de hacer. Prácticamente tú por defecto casi que renderizas sin hacer muchas configuraciones, salvo las normales típicas, pero básicamente con dos o tres botones puedes renderizar. Hoy no vamos a hablar mucho del motor de render, pero tengo que mencionarlo porque para esta clase pues preparé una escena sencilla que la voy a explicar, que es esta que está acá. Vamos a vista top. Simplemente son dos planos. De hecho es un solo plano que tiene un modificador de suavizado. Creo que tengo acá seleccionadas las luces. Tengo un WMAP en planar, y básicamente tengo a través de un IDE. Vamos a ver acá, se acuerdan que habíamos hablado de los IDE. Tengo el 1 y en este caso tenía originalmente el 2. Ya veo que para este ejercicio separé los planos en dos, entonces por eso uno es blanco y el otro tiene la textura. En este caso pues simplemente tengo un modificador WMAP. En el caso de la madera, simulando un poco la mesa. Y bueno, la intención de esta escena es hacer algo sencillo, no muy complicado, rápido, para efectos de mostrar, digamos que lo que tiene que ver con el editor de materiales y algunos mapas que ya trae por defecto el programa, y explicar un poquito cómo está estructurado el editor de materiales en cuanto a mapas estándar, y vamos a tocar un poquito los de V-Ray. Esta sería la primera clase de una serie de clases porque es importante tener claro ciertos conceptos. Eh, Simplemente pues modelé esto, que básicamente es mi lápiz de mi tableta con su recipiente donde va la tableta, porque bueno, no sé, no tenía un modelo 3D sencillo. Entonces bueno, básicamente modelé el lápiz. Si se fijan, no tiene punta. Ok, básicamente entonces estamos hablando de, vamos a la tecla P de perspectiva para orbitar. Es un modelo sencillo, ni siquiera tiene tapa. Es agarré un cilindro y bueno, fui creando subdivisiones hasta que generé este detalle aquí arriba. Y bueno, en este caso seleccioné algunas
los detalles que están acá, y para darle grosor pues simplemente reescalé y bueno, jugué un poquito con la imagen de referencia, que en este caso no es una imagen sino bueno, prácticamente mi lápiz de Wacom que tengo aquí a la vista. Si les hice coordenada de mapeado a este objeto. Vamos a copiar esta. Fíjense que si yo le doy clic derecho a cualquier modificador en este stack y le digo copiar, yo puedo borrar y luego pegar, entonces prácticamente no lo pierdo. Entonces en este caso voy a abrir el modificador unwrap para que veamos cómo está hechas las coordenadas de mapeado de ese lápiz. Fíjense que lo hice con el modificador unwrap. Tengo la parte del lápiz, tengo la parte de arriba y los dos circulitos. Entonces básicamente las coordenadas de mapeado están bastante sencillas. Es prácticamente la de un cilindro, no la estándar, sino digamos que he hecho como que a piel. De todas maneras, esta clase no trata de cómo se modeló, simplemente estoy tratando de explicar cómo fue el proceso para la construcción de esta escena. Tengo también unos lápices que también son cilindros. Fíjense que básicamente es un cilindro y hay unos detalles en las texturas que, si fijan, es como que si la borra esté sucia. Aquí me falta un detalle, pero como era algo que estaba en el primer plano pero lejano, o sea, de verdad esta escena la hice bastante sencilla solo para explicarlo del mapa. Le hice algunos detalles con el mapa que ya vamos a ver cómo se hacen. Y básicamente esto es una caja. Todos los objetos que están en la escena tienen coordenadas de mapeado con el modificador unwrap, a excepción del plano de base que sí tiene el modificador wmap. De resto todos son hechos con... Fíjense que la ventaja de hacer el unwrap es que todo está perfectamente mapeado. Fíjense que esta superficie, que es algo curva, no tiene distorsiones. Tengo detalles internos que también están bien mapeados. Esto lo logramos. Vamos a darle clic derecho, copiar, borramos con el modificador unwrap. Vamos a ver cómo está hecho el despiece de esta pieza. Fíjense que tengo coordenadas de mapeado de la pieza. Vamos a pegarle de nuevo el modificador Mesh Mod. En este caso yo usé Mesh Mod en vez de Turbo Smooth porque por alguna razón en el conteo de polígonos el modificador Mesh Mod en las iteraciones tiene un poquito menos que en el caso del Turbo Smooth, pero generalmente uso Turbo Smooth. Entonces aquí hay unos conceptos que vamos a ver más adelante, ya cuando empecemos a modelar. Y bueno, creo que no me quiero extender mucho porque la clase de hoy tiene que ver más que todo con el editor de materiales. Entonces les comentaba que la escena que preparé pues tiene otros factores como iluminación. Tengo dos planos de apoyo acá, no sé si lo logran ver. A ver, son estas luces que son luces ya V-Ray, que ya hemos hablado un poquito de la interfaz. Y tengo una luz domo con un mapa HDRI que ya vamos a explicar un poquito de eso más adelante. Entonces básicamente esto es lo que se conoce como una especie de ciclorama. Es algo que se usa mucho en fotografía, que es colocar un piso que no se le ve el fin porque es curvo, y originalmente se hace de un solo color, blanco o como un chroma key que es color verde. Entonces básicamente es para crear sesiones fotográficas donde no se ve el fondo, pues es prácticamente infinito. Entonces luego decidí hacer la base de madera para simular un escritorio, y bueno, ubiqué unos planos y puse unas texturas con el modificador wmap. En este caso, como están colapsados, no se ven. Y pegué unos bocetos que conseguí de internet de este arquitecto brasileño que bueno, me imagino que todos conocemos, y todos los que estamos en la rama del diseño. Básicamente la escena es muy sencilla. Coloqué una cámara
que en este caso es una cámara V-Ray. Y bueno, tengo un tema que vamos a explicar más adelante de las exposiciones y todo esto, pero básicamente para poder visualizar lo que vamos a hacer en el material, tuvimos que crear esta escena. Entonces bien sencillita, de verdad que no tiene nada de complicado. Entonces vamos a hablar un poquito del material. Recuerden que para el editor de material tengo la opción de dar clic acá y me sale un editor de materiales en el modo compacto, o también puedo presionar la tecla M, que también me activa el mismo material. En el caso del editor de materiales tipo compacto, yo realmente pues no me gusta mucho usarlo, porque básicamente estás condicionado a unos slots que ya yo me tomé la previsión de, en la preparación de la escena, colocar los materiales que tenemos acá en cada material, en cada objeto, y básicamente tengo una cantidad limitada de slots en donde yo puedo hacer edición de materiales, puedo configurarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cada material tiene su submenú donde yo puedo configurar, y tengo varias opciones de tipo de material. En este caso, por defecto me abre un material estándar que es el nativo del 3 Studio Max. Entonces tengo una serie de opciones como ver qué tipo de materiales son, o tener una visualización de qué quiero poner, si quiero usar un material estándar, un material V-Ray, un material de corona. Tengo los materiales que están en la escena, y tengo el slot de materiales que tengo acá, lo tengo acá también previsualizado. Esa sería la primera opción. También puedo, dándole clic en esta flechita negra, crear una nueva librería y abrir unas librerías y otra serie de opciones que realmente lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente cuando yo creo un material, en este caso vamos a seleccionar un material estándar. Vamos a seleccionar por lo menos este recipiente, y vemos que cuando yo visualizo los materiales de la escena, si se puede ver aquí, vamos a ver si lo podemos ver, en el slot del material hay unos triangulitos en cada esquina. Esos triangulitos, cuando están llenos, quiere decir que ese material está asignado a ese objeto que tengo seleccionado. Si yo, por ejemplo, selecciono el boceto de Niemeyer, fíjense que ahora él me está marcando el material que tiene ese objeto. Igual en el caso si selecciono el otro boceto que está abajo, fíjense como me lo marca acá arriba. Entonces básicamente esta es la manera como yo puedo saber qué material está asignado dentro de cada objeto. Aparte tengo otras opciones como previsualizar. Fíjense que si yo tengo activado esto y lo desactivo, desaparece el mapa en el viewport, pero cuando renderice sí va a aparecer. Entonces esta opción pues muy importante para uno ya tener idea de cómo está quedando la escena. En este caso, si yo lo quito, fíjense que desaparece el boceto. Entonces en el caso del material del recipiente, fíjense que él me está marcando que es este, y yo prendo y apago acá en este botón donde tiene el bombillito con el damero abajo. Aquí prácticamente estamos hablando de Show Shade Material in Viewport, o sea, mostrar el sombreado o la textura con la textura en el viewport. Entonces igual en el caso de la madera, si yo toco el suelo, fíjense que me está marcando que ese es el material que tiene seleccionado. Si prendo y apago, igual. Entonces tengo unas opciones como buscar material. Esta es una opción es como que buscar el material y ponerlo, o sea, buscar un material en otra escena y ponerlo, algo así por el estilo. Tengo la opción de directamente asignar. Si yo toco por ejemplo el boceto de Niemeyer y quiero asignar ahora este material, fíjense que si yo le digo aquí asignar el material a la selección, automáticamente me cambia la textura en el objeto. Entonces básicamente con esto seleccionamos, con esto quitamos. Prácticamente lo que hicimos fue eliminar el material. Entonces vamos a volver a seleccionar este material. Hay unas ocasiones en donde yo copio y arrastro el material
y él me crea una instancia. ¿Qué es una instancia? Una instancia es que el material original, el material copiado se va a comportar o va a afectar al material original. Si yo cambio el material o de alguna configuración, el original también se me quita. Pero esto realmente, como les digo, o sea, es muchísimo más cómodo en el caso del slave material porque no estás condicionado al slot. Entonces básicamente configuras tu material independientemente del slot y no tienes esta limitación que en el caso de los slots. Tengo acá, fíjense que yo tengo la máxima opción que tengo es esta, donde tengo una cantidad fija de materiales. Una vez que yo agoté en una escena la cantidad de materiales, tendría que buscar una opción por acá que dice resetear el editor del slot. Lo que hace es que me limpia todo sin borrarme los materiales. Fíjense que si yo me voy otra vez a materiales de la escena, están todos los materiales pues ahí, solamente que el slot de material pues me los limpió. Entonces cuando tú dependes mucho del slot, lo que haces es que creas un poquito de confusión en esta versión, porque después para ubicar el material tendrías que a través de este gotero seleccionar, por ejemplo, pararte en un slot y tocarlo y automáticamente te abre el material. Entonces no tengo algo lo suficientemente grande y práctico como para siempre trabajar de esta manera. Aparte que tengo que ir canal por canal. Entonces hay casos como el material del lápiz, vamos a verlo, donde yo toco y tengo como material un multi-sub object. Ya vamos a ver qué es esto. Entonces un multi-sub object es un material que se compone de varios submateriales y entonces la manera en que los asignes a través de ID, que eso ya lo vimos ya en la parte de modelado del baño. Entonces, y esto del multi-sub object ya lo vimos también, ahora que recuerdo, en el tutorial del baño. Entonces tengo que entrar a cada material. Entonces para subir tengo que decirle go parent. Entonces si no llego hasta arriba a la parte, tengo que buscar en esta flecha. En este caso sí se me dio. Yo, por ejemplo, si tuviera un mapa en el canal de diffuse, reflexión, entonces tengo que ir uno por uno editando y no veo bien cómo se estructura el árbol del material pues. Entonces básicamente todas estas opciones que tenemos aquí las tenemos ya vistas en el otro editor de materiales y bueno, la verdad que son un poquito más cómodas. Entonces básicamente una vez que selecciono un material, fíjense que ahora como el tamaño lo agrandé, fíjense que tiene unas huellas digitales y eso ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Voy a poner un poquito más pequeño. Una vez que yo selecciono un material, pues hay una cantidad de parámetros que tienen que ver con prácticamente estas 5 opciones. Los parámetros básicos, en donde tengo los canales de diffuse, reflexión, refracción, translucencia, que son los canales lo que llamamos PBR o Physical Base Render. Tengo otra pestaña que tiene que ver con el BRDF, que son los modos de shading que tiene cada motor. Obviamente estos son los más viejitos, el Blink, el Warp, el Funk. Fíjense cómo se sombrea diferente de acuerdo a cada uno. Y bueno, el más actualizado es el GGX, y es el que está más recomendable para esta versión de V-Ray. Los que tienen versión de 3.0 hacia abajo, esta opción no les va a aparecer, no la busquen. Estas tres versiones, las más antiguas, creo que llegan hasta la 3.1. ya aquí ya te sale ya hasta la 3.2 creo que te sale, o 3.3 ya te sale esta opción de shader, que está bastante buena. Entonces tengo también unas opciones dentro de las opciones materiales, si es doble cara, usar Irradiance Map. Esto por defecto pues está bastante bien. Tengo unas opciones de mapeado, que es donde tengo otra vez los canales, pero digamos que un poquito más organizados, más sencillo. Yo puedo entrar directamente a cada slot. Fíjense que en este caso este material tiene mapa en el canal diffuse, en las reflexiones glossy, nada más.
entonces tengo los demás canales vacíos. Entonces, y la última opción pues tiene que ver con el motor de render Mental Ray, que trae el programa por defecto, adicional al modo de renderizado estándar. Entonces básicamente esto no lo vamos a usar porque vamos a trabajar con V-Ray. Entonces esto es la manera en que más o menos se estructura el editor de materiales en el modo compacto. Vamos a ver un momentico ahora el modo Slate Materia, que es un poquito más amplio. Fíjense que yo en este caso tengo los materiales organizados de una manera que no necesito revisar los slots, porque ya tengo acá como una especie de mesa de trabajo en donde yo, si quiero, me puedo organizar, puedo renombrar, por ejemplo, puedo poner materiales de la escena, puedo crear un material nuevo, o puedo decir, por ejemplo, metales, y puedo crear también materiales nuevos. Es una manera de estar un poquito más organizado sin necesidad de estar atado a la cantidad de slots que tenga. Si quiero, creo otro que se llame maderas. Y bueno, así sucesivamente. Entonces vamos a los materiales de la escena. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono este material, tengo exactamente los mismos parámetros en el mismo tipo de visualización que tenía en el modo compacto. Fíjense que son las mismas 5 opciones. Vamos a minimizar. Fíjense que basic parámetros, BRDF, opciones, los mapas y el Mental Ray. Es exactamente lo mismo. Solo que tengo la ventaja de que ya no estoy atado a un slot material. Aparte, puedo visualizar en esta pestaña, si voy a crear un material, los tipos de materiales que puedo crear. No tengo que irme a una pestañita que era parecida a esta flechita, sino que ya los tengo a la mano. Entonces puedo crear materiales, puedo crear mapas, puedo crear controladores, y puedo crear, y puedo saber cuáles son los materiales de la escena, y también puedo, si necesitara, puedo revisar los slot material que tengo que estoy usando, perdón. Entonces tengo las mismas opciones que tenía en el modo compacto: el gotero, el buscar material, el asignar, el borrar el material, y aparte tengo unas opciones que bueno, que no tenía en la otra, que tienen que ver más que todo con la organización de la información dentro de esta mesa de trabajo, llamámoslo así. Entonces aquí yo puedo mover árbol, children es árbol. Fíjense que si yo selecciono el primero, digamos que en jerarquía el padre, entonces puedo mover todo el árbol completamente. Entonces básicamente este botón es para eso. Vamos a ver acá. Entonces vamos a seleccionar en este caso el padre, que es este. Fíjense que ya puedo mover todo el conjunto de materiales. Tengo unas opciones acá de visualización. Fíjense que si yo selecciono este material, puedo decirle también que me muestre. Acuérdense que este es el icono que teníamos acá en modo compacto, que es este que está acá, Show Shade Material in Viewport. Es exactamente el mismo. Entonces básicamente tengo las mismas opciones y puedo transparentar o no el material. Fíjense que si yo si yo desactivo esto, parece ser que me queda activado esta opción Show Background Viewport. A ver, acá hay unas líneas. Bueno, básicamente son los mismos. Tengo los ID, que también los tenía, que no lo mencioné en el caso del modo compacto, que son estos que están acá. Yo puedo decirle a un material entero de una vez qué ID va a tener, y entonces automáticamente también puedo jugar con eso dentro de mi composición o dentro de mi escena. Entonces tengo otras opciones como ordenar en sentido horizontal todo o en sentido vertical. Entonces básicamente
tengo digamos que más claro cómo está hecho el material. Fíjense que veo el material padre, Multisub. Oye, ya sé que tiene 3 canales. Puedo ver qué materiales tienen 3 canales y de qué se compone cada uno. Fíjense que aquí hay un error de la tarjeta de video que no me muestra el material. Entonces puedo saber qué exactamente, sin necesidad de ir a GoToParent, ir y abrir. Entonces fíjense que tengo acá un material de mezcla, Composite. Y bueno, tengo varios submateriales hasta llegar al principal. Entonces tengo un control mucho más preciso. Incluso puedo visualizar aquí en el slot, pero en el slot del icono del material, cómo se ve, sin necesidad de ver la mezcla que hice. Entonces de verdad es muchísimo más cómodo. Aparte tengo un navegador acá. No sé si los que están familiarizados con Photoshop, pues básicamente donde esté el recuadro rojo yo me acerco. Bueno, me puedo mover de manera rápida. También puedo seleccionar un material y darle Z, como en Max. Puedo alejarme. Entonces si me perdí, le doy Z y vuelvo a visualizar. Entonces básicamente es lo mismo, pero creo que es más eficiente. Tengo acá otras opciones que básicamente la mayoría pues las puedo ubicar directamente dentro de cada opción. E incluso puedo dar clic derecho y tengo estas opciones que tengo acá de este lado, las tengo con el clic derecho: materiales, si es Virrey, si es Corona, si es estándar. La computadora se puso un poquito lenta, vamos a ver. Ok, tengo los mapas, también los mapas estándar, el mapa Virrey, el mapa de Corona. Tengo los controladores. Esto del tema de los controladores es más que todo para animación. La verdad, en estos tutoriales pues yo no los uso, no los voy a usar. Tengo el Simplex Loop, que es este mismo. O sea, tengo exactamente las mismas opciones que tengo acá, solamente con dar clic derecho. Así que si por ejemplo yo quiero crear un material Virrey, busco el material por defecto de Virrey, que es Virrey Material, y puedo configurar directamente, o bien parándome igual que en el caso del modo compacto, en cada cuadrito de esto yo puedo meter un mapa y puedo ir seleccionando el mapa estándar, el Virrey o el de Corona. Entonces, pero realmente la idea de trabajar con el Slate Material es que yo lo haga directamente por acá. Vamos a suponer que voy a agarrar un Virrey Color y simplemente pinchando en la bolita me ubico en cualquier canal. Si voy a usar el mismo mapa para varios canales, simplemente arrastro y hago un sistema que bueno, lo llaman sistema nodal, pues, que de verdad es más rápido. Y no fíjense que mapeé, cuando te aparezca una M quiere decir que hay un mapa asignado. Fíjense que mapeé prácticamente 3 opciones. La opción de boom, vemos acá todas las opciones. Fíjense que en un momentico, y aparte puedo visualizar qué mapa es y cómo se ve. Entonces es muchísimo más cómodo. Aparte puedo seleccionar cualquier mapa que agarre con Shift y clic. Puedo duplicar y después puedo modificar. Por ejemplo, quiero que sea azul. En este caso tengo un problemita que no me lo visualiza. Fíjense que si yo me voy al diffuse, entonces así con cualquier mapa, tanto estándar, que ya hemos hablado un poquito de esto, como las opciones de Virrey, mapas de Virrey. Entonces de momento voy a dejar esta clase hasta acá y vamos a empezar a entrar en materia de qué son los materiales y cómo se componen.